Entonces, bueno, el trabajo que está encabezado por Karen Juliet Barrero es de este curso. Rápido, rápido. Repito, el trabajo que está encabezado por Karen Juliet Barrero es de este curso. No, señor. Ah, ok. Entonces, ¡ay, caramba!
Compañeros, ¿por qué se desconectó el profesor? Compañerito, no sé, yo también estoy esperando que alguien, que el profesor hable. No sé, Gustavo. Buenos días, Francisco y Claudia. El profe está dando espera para que ingresemos todos. Gracias, compañerita. Pero igual, aún falta gente por la primera nota, ¿no? Es que tengo inconvenientes aquí porque no quieren. Yo abrí ayer esos archivos y califiqué y ahora esos archivos no quieren volver a abrir. Entonces, a ver, vamos a ir, están en el correo, están en el correo, están en el correo, pero también esto está, no sé qué le pasa a esto que no quiere abrir. No quieren abrir. Ujú. Profesor, pues si quiere, mientras tanto, termina con los alumnos que hacen falta por la segunda nota, ¿no? No, porque necesito salir de esto. No se preocupen que los 10 alumnos que hacen falta, eso hoy mismo o mañana los calificamos. Entre más me demore, más tiempo tienen para estudiar. A ver, aquí está. Es que seguramente los archivos son muy pesados. Y ayer bregué, me gasté todo el día en ese cuento y ahora no quieren abrir. Profe, una pregunta. Un momentico. Sí, señor. Un momentico, porque si me pongo a resolver
No avanzamos. Trabajo grupal 7. Entonces aquí, trabajo grupal 7. Trabajo grupal 7. 7. Grupal 7. No. No, qué cosa. 7. Esto es una complicación. No, 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 no. Trabajo. No he hecho sino perder tiempo con esto. Bueno, empiezo con el primer grupo de la justicia, de la combinación de la teoría y la práctica. ¿Qué grupo quiere comenzar? Pregunto qué grupo quiere comenzar. ¿No me están escuchando? Entonces, el grupo donde está Lisa Varela. Buenos días. El grupo donde está Buenos Lisa días. Varela. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. El grupo donde está Lisa Varela. Profe, les estamos respondiendo. ¿Sí nos escucha? Sí, claro. Entonces, Lisa Varela, repítame los grupos, los nombres que están en ese grupo. Sí, señor. Está Luisa Camila Ospina Balbuena, Luis Esteban Díaz Gómez, Sí, Justin Michel Ávila Melo, sí. John Alejandro Sánchez Camelo, Lisa Valentina Varela Angarita, Jamie Tatiana Cruz Díaz y George Michel Jinete Montero. Entonces, tú misma, Lisa, ¿cuál es la conclusión del trabajo?
Eh, espérame. Espérame, profe, que estoy... Te estoy escuchando. ¿Cuál es la conclusión del trabajo? Pues, profe, la Imagen. conclusión. Ay, Tienes que espérame. ser capaz de dar una conclusión del trabajo. Sí, sí, señor, espérame que estoy prendiendo la cámara. Ya, profe. Sí. Pues la conclusión que nosotros llegamos es que... Ay, espérame. Que se concluyó que se rompió el bloque de constitucionalidad. Ay, profesor, que estoy nerviosa. Ay, no. Tranquila. Bueno, en lo que nosotros pusimos fue que se evidenció que se cometieron irregularidades dentro del proceso, pues que ya estudiamos en todo el corte. Algunas pues fueron comprobadas y otras pues que solo con el tiempo y pues algunas decisiones tomaron como otros rumbos y pues se fueron como mejorando. Hay muchas cosas que se vieron afectadas mediante el proceso, pues porque no hubo como como un beneficio para el caso, sino pues quedó como en cierta forma inconcluso en muchos aspectos. Y ya, porque no sé qué más decir, estoy muy nerviosa. Profe, ¿le puedo colaborar? Otro de los miembros del grupo. Permítame un segundo, profe, que es que acá hay mucho ruido, entonces voy a entrar. Bueno, por medio del estudio de su caso, profe, pudimos evidenciar lo importante que es contextualizar de una buena forma tanto la teoría como la práctica, ya que pueden haber resultados como este en el que se violaron derechos fundamentales y pues como el derecho al trabajo, como el derecho al buen nombre, el derecho a que se garantizaran pues que Bueno, le voy a el mantener a ese proceso. grupo la nota que le puse. 3,7. Entonces, la nota de ese grupo es 3,7. 3,7. El grupo donde está John Sánchez. Es el mismo, el de Lisa. Sí. Sí, señor. Ok. El grupo donde está Fernanda Marín. Fernanda Marín. Profe, no sé si hay algún problema, podamos pasar nuestro nombre. No, pero de una vez, el grupo donde está Fernanda Marín. Sí, señor, buenos días. Buenos días. Profesor, buen día. Conclusiones de ese trabajo, Fernanda. ¿Por qué tanta demora? Ay, no oigo. Ay, Dios mío. Déjate ver, Fernanda Marín. Profe, permítanos un segundito que al parecer Fernanda tuvo un inconveniente con el internet y se la desconectó. Entonces, otra persona del grupo de Fernanda Marín, escójanla ustedes de una vez. Por favor, sin más demora.
Sí, señor, yo voy a pasar. José Humberto. José Humberto. Sí, profe. José señor. Humberto o él encierra, cualquiera de los dos. Bueno, Entonces, como conclusión de José este trabajo, Humberto. vemos que es importante analizar tanto la teoría como la práctica, porque hay casos en los que la teoría no se aplica muy bien a la práctica, como fue en el caso suyo, donde si bien las leyes limitaban los poderes de los, perdón, si bien las leyes limitaban los poderes de los funcionarios, ellos se saltaron esto y pues hubieron irregularidades en el proceso. Además de que... Deja ver tu imagen, deja ver tu imagen. Señor. Deja ver tu imagen. Aló, profe, ¿me escucha? Sí, deja ver tu imagen. Sí, señor. Listo, ya. ¿Está bien? Sí. Ok. Entonces, es importante tanto analizar la teoría con la práctica, porque hay veces donde la teoría no se aplica completamente a la práctica como se supone que tendría que ser, y hay veces donde la práctica encontramos soluciones que no encontramos en la teoría, que es en este caso, por ejemplo, cuando vamos a buscar un referente de casos anteriores, cuando no existen leyes, principios o costumbres. También, como por ejemplo en el caso suyo, la Constitución limita las funciones de las ramas que lo juzgaron a usted, pero ellos, los funcionarios de ese entonces, se las saltaron, creando procesos mixtos, irregularidades y causales de pérdida de investidura que no existían. Le mantengo a ese grupo la nota que les puse de 4. Gracias, El profe. grupo que me pedía de Camila. Gracias, profe. Sí. ¿Quién va a sustentar ese grupo? Profesor, discúlpeme. Buen día. Dime. Profesor, qué pena, soy Andrea Marroquín. Lo que pasa es que estoy dirigiéndome para el tema de la vacuna. Entonces no sé si de pronto me llaman. Estoy aquí ya llegando por ferias. No me quite tiempo con eso. Entonces mañana usted, mañana. No, Porque profesor, no es puedo porque de seguir. pronto usted me llama. Entonces es por eso. Ok, apunte eso, Camila, si es para la vacuna. Bueno, doctor, gracias. Camila. Sí, señor. ¿Quién va a sustentar el trabajo de ustedes de ese grupo? No sé, mis compañeros no se han reportado. No. Bueno, entonces, las conclusiones, quiere Natalia Palacio, profesor. Bueno, Natalia, entonces, tiene la palabra. Bueno, nosotros en la conclusión de nuestro trabajo hicimos un recuento un poco de lo que era la teoría y mencionamos cómo fue el trato denigrante y que fue poco objetivo de parte del procurador y la forma en que groseramente lo llamo yo, se hace una confabulación hablada con el juez para tomar decisiones antes de incluso el proceso. Y pues eso demuestra un indebido proceso. Y pues esto muestra pues una falaz de injerencia de la rama judicial sobre la rama legislativa, donde no se están separando sus funciones, sino que hay una mezcla ahí para poder ir en contra del profesor. A pesar de que hubo pruebas que tuvo la Contraloría, donde se mostraba todo el manejo de los dineros, quisieron seguir mostrando que había un enriquecimiento ilícito y para ellos que seguir continuar con este escándalo, quisieron meterse incluso con actuaciones personales suyas y pues eso iba como fuera de todo contexto porque pues una cosa es tratar un tema y otra cosa es revolverlo con otro.
pues como mencioné ahorita, pues al desbordarse todas esas competencias de las diferentes ramas, pues se perdió la organización, se pone en riesgo toda la libertad de las personas frente al Estado y pues directamente pues se ve afectada la soberanía del pueblo. A ese grupo yo le puse 4 o 5 y se lo voy a mantener. Gracias, El siguiente grupo, ¿cuál es? Profe, ¿dónde está José Vicente Torres? bueno. ¿Cómo? José Vicente Torres, el grupo de José Vicente Torres. ¿Quién va a sustentarlo? Yo lo puedo sustentar, profe. De una vez. Bueno, profe, analizando el tema de todos los derechos que se violaron en este proceso que está en contra suya, pues veo que siempre y hemos seguido teniendo ese problema del manejo político interno. O sea, ¿de qué se trata? De que acomodan las cosas a su manera y a conveniencia de cada quien para juzgar a una persona, pero no le respetan el debido proceso como debe ser o hacer una investigación exhaustiva para poder lograr y determinar si esta persona tiene culpabilidad o no. Siempre este Estado está tratando de actuar con anterioridad y no poner en práctica lo que es la investigación, lo que es la parte jurídica, de respetar todos los derechos que debe tener una persona, sino siempre lo están haciendo es al acomodo de cada quien. Creo y para mí no es una persona que tenga toda la autoridad competente como es un presidente de la República de pasarse por encima de las normas debido al poder que tiene. Y debido a esto... Concretamente, refiérase a la teoría y la práctica, es decir, al caso aplicado a la teoría. Sí, por eso, profe, o sea, al presidente que estaba en ese momento, pues desconociendo no porque él las conoce, ¿no? Él, abusando de su autoridad como tal de presidente, hace unos procedimientos que no debía hacer utilizando ese poder, ¿no? Entonces, debido a esto, por eso es que el Estado mantiene totalmente desorganizado, no tiene unos liderazgos puntuales ni legítimos para gobernar, sino simplemente es a criterio de que lo que más nos convenga y cómo perjudicamos a una persona o a las demás personas, porque solamente no lo perjudican a usted, sino perjudican a otra gente, otras personas más también ahí en esa actividad como tal. Y a ese grupo le puse 4 y también se lo voy a mantener. Otra cabeza de otro grupo. Luis Benítez, profe. Luis Benítez. Conclusiones centrándose en la aplicación de la teoría en relación con el caso. Listo. El análisis general del caso nos permitió unir la teoría con la práctica, entendiendo cómo funciona el Estado y los fenómenos políticos y jurídicos que el mismo emanan. En democracias tan limitadas como la colombiana, es importante que todos entendamos la importancia de la relación del ciudadano con el Estado. Debemos abrir los ojos ante la realidad que tenemos de un Estado ineficiente. Como sean las instituciones, será nuestro desarrollo. Debemos tener claro que a partir de la normatividad constitucional se pueden proponer soluciones de fondo a los numerosos problemas que tenemos en nuestro país. Para tener condiciones de vida dignas, no se nos debe olvidar que el poder radica en el pueblo. Si bien es cierto la Constitución organiza el Estado, no se deben repetir la historia. Al leer el caso suyo, profe, evidenciamos claramente todos los atropellos y la conjura contra él. No debemos permitir que este tipo de atropellos y muertes políticas se sigan presentando. Solo si todos votamos y sacamos a los grandes apellidos tradicionales del poder, reformando el Congreso, habrá un verdadero cambio. Solo si nosotros como pueblo entendemos el poder constituyente tal y como
tal como lo fue la séptima papeleta, lograremos dar un norte claro a nuestra Constitución, que como bien se ha demostrado a través de la historia, el doctor Lozada, o usted, profe, lo dijo desde el inicio, tiene múltiples errores y las falencias nos afectan a todo un país. Usted, profe, de cierta forma, generó un miedo inequívoco en las grandes maquinarias políticas del país, ya que al iniciar su carrera política desde muy joven y gracias al cariño de las personas de su comunidad y su talante lo llevaron al Senado de la República. La gente sentía que era un político del pueblo y para el pueblo. Aunque suene un poco contradictorio, justamente eso fue lo que generó recelo en los políticos adversarios que lo veían muy cerca de la presidencia de la República, y ello generaba callos porque era un político atípico y fuera de los engranajes moldeables a los cuales estaban acostumbrados. A ese grupo le puse 4-3 y se lo voy a mantener. Siguiente de otro grupo. Pasamos nosotros, profesor. ¿Yasmín? Sí, señor, de Yasmín Escobar, Ángela Pinzón. Sí. ¿Quién lo va a sustentar? Yo sí, decían. Yasmín Escobar. Dale, okay. Cualquier cosa estoy aquí también. Okay. Dale. Bueno, en nuestras conclusiones pudimos concluir que que la injusticia lleva a la guerra y que la justicia construye paz. Entonces, ¿por qué pensamos esto? Porque a veces la injusticia disfrazada de justicia comete actos que atropellan a los demás por presiones de los corruptos, haciendo como solamente uso para el bien propio, sin tener en cuenta el bien común general, que es lo que es el fin del Estado, como en el caso del profesor, del senador Ricardo Lozada, que es usted mismo, donde hubo vulneración de sus derechos, como el debido proceso. Bueno, bastantes derechos, pero el debido proceso es el que me parece como un poco más terrible lo que le hicieron cuando el poder constituido, que es el Consejo de Estado, le hizo automáticamente le extendió la pérdida de investidura para el segundo periodo del 94 al 98 como congresista, cuando sin juicio, sin proceso, sin pruebas, y aparte de eso, violando el debido proceso en ese momento. Entonces, bueno, y sin estar inhabilitado, peor aún. Y peor aún cuando en la sentencia de unificación del 2003 el Consejo de Estado dice que supuestamente que no se había, en la demanda no se había estipulado qué periodo era el que se había demandado, cuando fue el 11 de marzo del 11 de marzo del 94, y las elecciones del siguiente periodo fueron el 13 de marzo. O sea, era lógico y la prueba era de que era el primer periodo, que ni siquiera tenía tampoco que haberle decretado la pérdida de investidura, porque tampoco, ya haciendo las investigaciones y todo, no estaba inhabilitado. Pero bueno, ellos ya después actuaron el Consejo de Estado como poder constituyente, creando una norma para decretar la pérdida de investidura, sin estar en esas funciones, sin corresponderle esa función. ¿Qué más que se vulneró? Por ejemplo, el derecho a la igualdad, el derecho a la intimidad, el derecho a la defensa, el derecho a la réplica, el derecho a la participación política. Bueno, eso fue todo una vulneración de derechos y de principios fundamentales, como los que son del constitucionalismo, que son, por ejemplo, el de la soberanía popular. No permitieron que precisamente el pueblo fue el que lo eligió, y ignoraron eso. Se basaron en pruebas falsas, en presunciones, con ese de que tal vez pudo, cuando en derecho pues no se podía basarse en una duda para tenerlo como prueba para un proceso, como fue en su caso. El principio de separación de funciones, también hubo violación de eso, porque tenía que haber como una independencia jurídica entre cada institución. No lo hicieron porque uno hizo de constituyente, el otro hizo A este grupo yo le había puesto 4-4 y le voy a poner 4-7 porque
han tocado más temas específicos en relación con lo que es la teoría que vimos y el caso. Les quedan 4-7. Me faltó más, Siguiente profesor. grupo. Faltaba lo de la Buenos días, doctor Elber Martínez. Muy bien, Buenos muy días, bien, doctor Elber Yasmir. Martínez. Ángela iba a hablar, pero pues no es necesario porque ya está, tiene elementos muy claros acerca de la teoría. Elber Martínez. Gracias, profe. Sí, doctor, buenos días. Elber. Estamos en el grupo con Jenny Camino, Santiago Montejo, Jimena Los Palacios. que están ahí, ¿quién lo va a sustentar? Yo, doctor Elber Martínez. Arranque, Elber. Doctor, bueno, buenos días, doctor. ¿Nosotros qué concluimos? En su caso, se ve que en su carrera política, que enfrentó adversidades, encuentra un hecho político desigual, ya que en ese momento y durante mucho tiempo, Colombia ha participado de apellidos, o sea, en una cosa que no debería ser. Y comenzamos a ver la manipulación del sistema, ya que su caso, como el de algunos otros senadores, fue tocado, pero al único que le quitan la investidura es a usted. O sea, la fuerza que tiene el señor presidente en ese momento, en un abuso total de poder, manipula para que usted, como no lo siguió, como usted no quiso estar en su, digamos, en su cobija, él manipula el sistema para que usted salga. Vemos que la prensa no es justa, ya que hay titulares suyos que buscándolos en la hemeroteca, hablaban cosas que ni siquiera usted tenía, o sea, que usted nunca cometió. El periódico El Tiempo, creo yo que usted lo tiene demandado porque leí algunos artículos muy pesados. La falta de pruebas, doctor, donde usted demuestra con documentos, con papeles, y no es tomado en cuenta. Entonces se ve que como que la justicia ya lo había juzgado y condenado sin siquiera usted poderse entrar a defender. Y esto no le sucede solo a usted, sino a muchos otros políticos que al no estar o al ir en contra de las ideas del gobierno de turno son procesados en una forma absurda, digámoslo en esa palabra. No hubo equidad por lo mismo, doctor, porque es que eran creo que 3 o 4 senadores, pero el único que pierde la investidura es usted, demostrando así que no, o sea, usted pierde su investidura por algo que ni siquiera es una prueba legal, ya que la persona que dio un recibo, un documento, no tenía el conocimiento ni era la persona idónea para hacerlo. Entonces, ni siquiera se toman esa molestia de saber quién es esa persona. Y los principios fundamentales, doctor, o sea, a usted le quitan, pierde tantas cosas como el derecho al trabajo, al buen nombre, el show mediático que crean en su casa, donde sin respetar a sus hijos, o sea, hacen un abuso total y lo señalan a usted en una forma discriminada sin derecho, o sea, por eso usted llega hoy a la Corte Suprema, a la Corte Internacional, porque es que todo, o sea, se ve como el Estado sí se fue en contra suya sin ni siquiera dejarlo defender dentro de nuestras normas, o sea, para eso nuestra constitución política, pero no se le permite a usted hacer esto. A este grupo le había puesto 4 y le aumento al 4-2. 4-2, queda ese grupo. En 10 minutos vuelvo a conectarme para que sigamos. Profe, discúlpeme, una pregunta. En 10 minutos, en 10 minutos.
Camila, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Cami, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Será que me puede responder un momentico por el interno? Si Vale, puedes, vale, por favor. vale, ya te respondo. Vale. Listo, gracias, Cami.
Luz Ángela Jiménez. Profe, discúlpeme, quería hacer una pregunta. A ver, déjeme salir de esto, no me distraigan para que salgamos primero de los grupos y luego todo lo que venga. Ok, profe, le pido por Entonces, favor que lo tenga en cuenta para que al final me dé el tiempo de resolver mi duda. Siguiente grupo. Luz Ángela Jiménez, profesor, me llamó. Buenos días. Ok, Bueno, entonces. profesor. Señor, la conclusión de nuestro grupo, profesor, conllevó... Déjame pues, ver tu imagen, déjame ver tu imagen. Es que estos grupos son muy numerosos, entonces tengo que asegurarme de que entre hoy y mañana nos quede todo listo. No voy a atender una sola cosa después. Me vuelven loco con eso. De modo que todo nos debe quedar en absoluto orden entre hoy y mañana. Luz Ángela. Profe, y qué pena, pero los que hacemos falta de la primera nota individual. Mañana es lo primero que hago, no se preocupe. Bueno, de pronto empiezo ahora mismo, Luz Ángela. Profesor, nuestra conclusión del trabajo es que efectivamente la teoría se debe combinar con la práctica, una vez entendiendo todos los conceptos, y sus libros son realmente expresivos en qué es el Estado, qué significa política, cuáles son los poderes políticos, y para que usted hizo primero ese entendimiento, pues para que nos quedara más fácil de poder visualizar, no de parte suya, sino de nuestro propio concepto, qué errores se cometieron en el caso en referencia, que fue el caso de la pérdida de investidura del doctor Ricaurte. Y ahí, ¿qué concluimos, profesor? Pues concluimos que usted fue juzgado por un método mixto cuando en ese momento existía una ley específica para la pérdida de investidura, como era la ley 5. Además, pudimos tener la oportunidad de encontrar la sentencia 1159, donde tuvo votos de salvación, se dice, profesor, qué pena. De Salvamentos de votos. Salvamento, discúlpeme, profesor, se me olvidó el término, donde algunos magistrados no estuvieron de acuerdo en la sentencia, como quiera que la Constitución en ningún momento prohíbe que los congresistas hagan parte de cosas sociales, ¿sí? Que estén trabajando de pronto sí, pero que hagan parte de asociaciones y demás, pues no las prohibía. Por otro lado, también, profesor, pues se puede ver, o sea, antes de entender toda la teoría, yo personalmente lo compartíamos con nuestros compañeros, pero porque el profesor presentaba una tutela, y es porque efectivamente la Constitución, pues lo que busca es garantizar los derechos fundamentales, y uno decía, pero ¿por qué los derechos fundamentales? Porque creíamos que la pérdida de investidura no era un derecho fundamental, pero es que hay que ir más al fondo. ¿Y qué es el fondo, profesor? Pues que también está la falta de juzgamiento o la violación al derecho a la igualdad. ¿Cómo es posible que a otros senadores le den la oportunidad, no se les juzgue de la misma manera, y a usted definitivamente no le dieron la oportunidad, manifestando que no era el debido, o sea, que no era el procedimiento que usted debió adoptar, cuando ahí también los mismos senadores en el voto de salvamiento manifiestan que no se hizo el debido proceso? El derecho, doctor, tiene que ser, el derecho es probado, muy pocas veces puede ser como, digamos... A este grupo le había colocado 4.5 y le voy a subir a 4.7. Siguiente grupo. Gracias, profesor. Nosotros, profesor, el grupo de Roger Cuellar, Santiago Alarcón, Ivonne Casas, Daniela da Silva, Laura García. ¿Quién lo va a sustentar? Santiago Alarcón, profe. Yo, profe. Tiene la palabra, Santiago.
Gracias, profesor. Listo. Concluimos que principalmente tenemos que tener en cuenta que la Constitución es la que organiza el Estado y es la base del ordenamiento jurídico, en donde nos corresponde principalmente darle un alcance y un sentido, como la ley de leyes o la norma de normas, donde su fuerza más vinculante debe estar presente en la Corte Constitucional y a la vez en los poderes constituidos. Es así como en cualquier situación jurídica se debe acatar, interpretar y obedecer la Constitución de forma correcta, como está en vigor, para darle un continuo y normal funcionamiento al Estado, en donde se puede concluir o dar como finalizado que en Colombia, a pesar de que existe una Constitución que tiene definidas claramente sus organismos de control, a la vez que su separación de poderes que tienen en vigor para realizar cada funcionario público, existe cierto predominio de poderes tanto del poder ejecutivo, donde se hace evidente a través de los años una hegemonía de los apellidos tradicionales, o como dice en el libro de las cenizas, los grandes apellidos de Colombia, en donde tienen una justicia que al estar politizada deja de ser imparcial, donde desbordan sus funciones y vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos, como ocurrió en el caso del presidente en ese entonces, César Gaviria, al tomar un poder que no tenía adquirido para en ese entonces, donde pide la destitución, la pérdida de investidura del doctor Ricardo Lozada. Y asimismo, al ver que todo estaba finalizado, tuvo que acudir como última instancia a una Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se agotaron los recursos en el orden interno, en la Constitución colombiana, donde se vio obligado a recurrir a la parte internacional, donde se busca una solución a daños irreparables. Listo, profe. A este grupo yo le había puesto 4-3 y le voy a dejar en 4-5. El siguiente. Nosotros, profe. ¿Cómo? Nosotros, yo soy el grupo de Valeria Cifuentes, Valentina González. ¿Quién lo va Daniel a Castrillo. sustentar? ¿Quién lo va a Yo, Karen sustentar? Montenegro. Karen, entonces tiene la palabra. Bueno, listo. En el caso del profesor, nos aplicó, no hubo una buena aplicación de la teoría y la práctica, ya que hubo como un desconocimiento, por lo cual la práctica fue mal llevada. Podemos encontrar que no se le respetó el principio de la a la legalidad, que fue vulnerado un ejemplo de la presunción de la inocencia, que en nuestra Constitución dice que toda persona se presume inocente hasta que judicialmente se demuestre lo contrario. El profesor Lozada fue exonerado de todos los delitos de los que se le acusaba. También en la especialidad de las jurisdicciones que cambiaron de un juez administrativo, y toda actuación administrativa se debe presumir de legalidad hasta que un juez administrativo decida si se ajusta al derecho o no. También se encuentra que la irretroactividad de la ley, que se sancionaron los acuerdos entre 1990 y 1991. En este caso no existía la Constitución del 91, por lo cual no puede aplicársele retroactivamente. Comenzando en concreto con el caso del profesor, se encontraron que se violaban varios derechos, entre los cuales comenzamos como en el Estado de Derecho, que dice que el Consejo de Estado actuó como poder constituyente creando una causal de pérdida de investidura que no existía en ese momento. También la violación de derechos fundamentales al debido proceso, pues en el momento en el que se le decretó se le quitó la investidura, fue entre marzo del 16 de marzo, y la ley que hacía falta previa que ordenaba la disposición constitucional fue expedida el 13 de julio de 1994, es decir, que el trámite llevado a cabo entre el 16 de marzo y el 13 de julio de 1994 resulta A este grupo inconstitucional. le había puesto 4 y se la dejo en 4-3. ¿Me falta alguno? ¿Falta alguno? A ver, llevo 1, 2, está apuntando Camila todo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ahí están todos? No, señor profe, faltamos nosotros. Y nosotros. ¿Quiénes somos nosotros?
Mi grupo, no sé qué número será, grupo donde está Saúl Alberto. ¿Quién lo va a Bueno, sustentar? yo, profe, Wendy Cuenca. Wendy Cuenca, tiene la palabra. Bueno, nosotros, dice, combinando la teoría con la práctica, podemos concluir que este es uno de los muchos casos en que se ve reflejado el abuso de poder político. Y en ese también podemos ver un acto inconstitucional, pues debido a que nosotros nos regimos por la Constitución, porque esta es norma de normas. Aquí también podemos ver una confusión de poderes y funciones. También podemos ver una violación a los derechos fundamentales, que es el derecho al debido proceso y el derecho al trabajo. ¿A qué me refiero en lo de confusión de funciones y poderes? Bueno, pues como nosotros sabemos, el poder constituyente es el que crea, y aquí el poder constituido da la creación de una ley para quitarle la investidura al ex senador Ricaurte, al senador Caurte Lozada, usted, profe. También en lo que me refiero al debido proceso es pues con lo de las pruebas también que son presentadas, y a usted estas pruebas no se las, ¿cómo es? No se las, como que no las toman en cuenta, se podría decir así. Y también podemos ver que se presenta como una lesión a la democracia, pues ya que esta busca el bien de la sociedad y pues en este caso no se vio. También en el debido proceso podemos ver la comparación, digamos, con otros casos, a otros ex senadores donde se les da un proceso debido, y pues digamos que en este no se ve ese proceso. O sea, se les da como un buen proceso y pues se rigen mejor, y pues en este no se refleja eso. A ver, a este grupo yo les puse 3.8 y le voy a dejar la nota en 4. Gracias, entonces, sobre este aspecto, les faltó a todos combinar más la teoría del Estado con el caso. Claro, algunos lo combinaron mejor que otros, pero ahí les falta. ¿Qué les recomiendo? Como este es un caso que ustedes ya conocen a través de la teoría del Estado y que tiene muchas materias, ¿qué deben seguir haciendo para su bien? Seguirlo madurando para que lo vayan entendiendo mejor y lo vayan aplicando en muchas materias de su carrera. Como algunos tienen el libro de la justicia al servicio de la política, y como los que no lo tienen y el libro es muy barato, intenten conseguirlo, que ahora se los dan con el descuento del 20% por ser alumnos míos, porque en la medida en que ustedes combinen teoría y práctica, en esa misma medida van a hacerse mejores abogados. Les repito los que les he dicho siempre, el título vale muy poquito, lo que vale es lo que uno tenga en su cabecita y lo que le permita ser un muy buen profesional. Sobre ese punto, entonces, quería hacerles esa recomendación. Muy bien, nos queda listo lo del trabajo grande. Voy a... Nuestro grupo, perdón interrumpirlo. Sí. Faltamos nosotros, el grupo de Santa ¿me falta uno? Sí, señor. ¿El de Luz Adriana García? Sí, señor. Ya lo busco. Mientras tanto, tiene la palabra. Nosotros tomamos el análisis tomamos los dos libros que nos dio como referencia, el de las cenizas y el de la justicia, y tomamos su caso para poderlo analizar.
Iniciamos desde el quinto golpe del Estado, el cual ocurrió, como todos sabemos, en la sanción de la nueva Constitución, en cuanto a que la Asamblea había sido convocada para reformar la Carta de 1886 y no para expedir la otra. Esto sucedió en las elecciones del 11 de marzo del 90, en el cual solo se habían propuesto 6 papeletas, pero una séptima adicional, que fue el movimiento estudiantil el que la propuso, y solamente propuso fue reformar la Constitución y determinar cambios políticos, sociales y económicos, pero el presidente de la época, que era el doctor César Gaviria, extralimitó su poder y expidió el decreto 1926 del 90, generando estados de sitio, y al parecer al acudir a la Constitución en el artículo 121, la Constitución de 1986, siendo este el primer golpe de Estado de la época, el cual se evidencia pues en el libro de su merced. Nosotros partimos de ahí haciendo el análisis de su caso. Entonces, en relación con el caso del doctor Ricaurte Lozada, en el capítulo 11, es claro que la Contraloría expidió 2 autos finiquitando la cuenta sin responsabilidad súbita e ilegalmente, reabrió el juicio por cuanto la Corte Suprema reinició el proceso penal en su contra y la Procuraduría General formuló pliego de cargos a 36 personas, incluido el Contralor y el doctor Ricaurte Lozada. También vemos cómo el Consejo de Estado violó el derecho al trabajo, que está contemplado en el artículo 25, y el cual, pues teniendo en cuenta que en el periodo del 94 al 98 no pudo ejercer y hubo causal de nulidad, le hicieron el caso retroactivo de la sentencia que tenía en 1900, del periodo del 90 al 94, se le hicieron retroactivo al 94 al 98. También vemos que a raíz de esto se violó el principio de separación de funciones, específicamente los poderes constituidos, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Presidente de la República, como representantes de la rama ejecutiva sobrepasaron sus competencias, y el Consejo de Estado y la Corte Constitucional hicieron las veces de poder constituyente, al crear un procedimiento especial de pérdida de investidura, la cual no existía en la legislación del momento, como ya lo han mencionado mis compañeros, hasta la promulgación de la Ley 144 del 94, y también ejercieron el poder constitucional al aprobar el decreto 1926 del 90, creado por el presidente César Gaviria. Son irregularidades que encontramos durante la investigación del proceso del doctor Ricaurte y la comparación de teoría práctica de los libros con la realidad. En el proceso no solo se actuó en el ejercicio de poder, sino que también se extralimitó en cuanto se tomaron atribuciones no correspondientes en los órganos del Estado. De esta manera hizo las veces de constitucionalismo el Congreso de la República al implementar la ley pues ya nombrada, la 144, por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, la cual se creó el 13 de julio del 94. Y, a este grupo la interrumpo, le había puesto 4.3 y le voy a dejar la nota en 4.5. Gracias, profe. Ok, entonces nos queda completa esta nota, que es la tercera nota. Muy bien, vamos a completar y entonces me van levantando la mano los que faltan de la primera nota. Entonces, Geraldine Moreno. Hola, profe, sí soy yo. Camila está apuntando todo, no vaya y el computador, el suyo o el mío, nos juegue una mala pasada, y para cualquier reclamo, cualquier duda que resuelvo mañana, porque después les repito, no resuelvo nada, todo lo resuelvo en clase, que nos quede todo claro. ¿Está claro, Camila? Señor. Ok, Geraldine Moreno. Espérame, te prendo la cámara. Ah, sí, profe, qué pena, no sabía que tenía la cámara prendida. Ok, Geraldine, hablemos del Estado.
Del Estado, profe. Bueno, profe, podemos comenzar diciendo que el Estado es la organización más importante, la organización política más importante. Y esta cubre todos los intereses del ser ¿Por qué humano. no dejas ver tu imagen? Ya, profe, discúlpame, es que Deja como ver está tu en la imagen, cita de los Geraldine. bebés, vengo súper... Ya, profe, ¿ya me ves? Ok, ya te veo. Ok. Sigue. Tu Y- imagen, tu imagen. ¿Me ves? ¿No me ves? No, veo tu foto. O si quieres, le preguntas al siguiente compañero y yo mientras tanto prendo el computador. Lo que pasa es que estoy desde el celular y no sé por qué se me apaga la cámara. Prendo el computador. me Bueno, demoro un entonces minuto, ¿sí? hagámoslo así para salir contigo. Sigue hablando del Vale. Estado. Bueno, profe, te estaba comentando que era la organización política más importante y que cubre todos los intereses del ser humano. Están actuando a través de decisiones políticas. Todas estas están ligadas y sujetas al derecho. Digamos, a comparación de otras organizaciones, cubre todos los intereses a nivel general y las otras organizaciones a nivel particular. En general significa que es en sí de todas las personas en todos sus aspectos. En cambio, las organizaciones en particular solamente lo hacen sobre un solo bien, o sea, en un solo bien en general. ¿Qué más? ¿Aló? ¿Qué más? ¿Quieres más? Bueno, profe. ¿Qué más del este Estado? ¿Cómo? ¿Qué más del Estado? Profe, pues inicialmente eso es lo que sé del Estado. Yo sé el resto de las ramas de la separación de funciones, la política, sé todo, sé pues el resto, la constitución global, el constitucionalismo. ¿Cuál es la relación entre el pensamiento político y el hecho político? Entre el pensamiento político y el hecho político es, pues, profe, el hecho son todos los problemas que están pasando como en el momento. Por ejemplo, un ejemplo es como el COVID, los problemas que tenemos que solucionar. Y en cambio el pensamiento es el que busca estrategias para solucionar ese problema. Ambos se relacionan en que, pues ambos inciden con el pensamiento político. Te voy a poner 3,8. Vale, profe, gracias. Santiago Montejo. Sí, profe, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, sí, señora. ¿Ahí se ve? Sí, cierto. Sí, Santiago, tu imagen. Ahí se ve, no sé, profe. Sí, señor, ahora sí listo, te sí. veo. Hablemos del constitucionalismo global. Bueno, lo tengo más o menos claro, profe. El constitucionalismo global es como llevar la parte, sí, como la parte legal, la parte de la normatividad del Estado, digamos, a una parte más internacionalizada, ¿sí? La idea de esto es pues que no sé, traer toda la normativa que no tiene el país en cuanto a, digamos, como la parte de lo que hablaba el libro de derechos humanos y todo esto, con el fin de como tapar todas esas falencias que tiene la Constitución, ¿no? Y de todas maneras, ¿para qué? Para solucionar, digamos, no sé, sí, no, digamos como lo de los temas de derechos humanos, profe, no sé, ahí más allá de eso, profe. Está muy flojo eso. Me cogí ¿Por en el qué tiempo. libro estudiaste? Por el suyo, profe. Ábralo en el constitucionalismo global, díganos la página y seleccione un párrafo, 1 o 2, a través del cual pueda desarrollar mejor este tema. Regálame un segundito, profe, lo traigo. Acá lo tengo al ladito.
Página. Listo, profe. Página. ¿Escojo yo la página, profe? Sí, en el constitucionalismo global. Listo, 196, no sé si, profe, puede ser la página de inicio del constitucionalismo global o puede ser la Usted la escoge. 197. Listo, la Usted la escoge, 196. le doy la esa inicial. posibilidad. Dice en la 196, profe, la inicial del constitucionalismo global, dice, el constitucionalismo global es una necesidad difícil de alcanzar, pero indispensable en razón a que no debe ser el humano, no debe el ser humano seguir siendo preso de los nacionalismos en medio de un estado en decadencia. En nuestro criterio, este hecho supone una constitución mundial. Mientras tanto, se requiere una autoridad universal que la hace posible, además de que es garantía de la preservación del género humano y de la democracia. Podría ser este, profe. Explique eso. Bueno, pues lo que decía, digamos yo, o sea, por ejemplo... Para que lo explique bien, tiene que tener en cuenta todo el capítulo. ¿Lo estudió y me escuchó en clase o no? Sí, más o menos, profe. Pues lo leí, lo releí, pero pues es que como uno tiene mil cosas que hacer también, entonces no es que memorice mucho. Pero pues lo que dice el capítulo, profe, más o menos es que se tiene que llegar a un estado mundial, ¿sí me entiende? Lo que su merced comentaba como de nuevo orden mundial. El mundo tiene que ser regido directamente por una organización que pueda mantener como el orden en todo el mundo, ¿sí? Lo que decíamos anteriormente, que pues inicialmente fuera regional, por lo difícil de alcanzar todo esto y de poder organizar todo en en un solo dirigente, en un solo estado que pueda dirigir todo el mundo, y que era supremamente difícil, ¿no? Pero digamos que la realidad es que tarde o temprano va a llegar a eso, ¿sí? Tárdese lo que se tarde, pero va a llegar a eso. Simplemente, de todas maneras, desde este momento, pues es muy complicado porque cada nación, cada país o cada estado tiene su legislación, y lo que usted hablaba en algún momento de que decía que los presidentes pues no iban a dejar su... Tiene tres. Listo, tres. Gracias. El siguiente, Stephanie Ortiz. Sí, señor, buenos días. ¿Sí me escucha? Sí. Tu imagen. Ya, ¿sí me ve? Pues yo ya la puse. A ver, Stephanie. Sí. A ver. Hablemos del constitucionalismo, Stephanie. Bueno. Espera un momento. Ya. Bueno, el constitucionalismo busca el ejercicio de poder estableciendo límites a través de la Constitución, ya que es la norma de normas. Determina las ideas básicas del sistema político social. Es un conjunto de ideas y pautas de comportamiento donde el ejercicio del poder... Está leyendo. No, señor. Es que yo tengo ¿No? su cámara, es acá en el, es que como si el computador la tengo, es en esta parte de acá. Entonces lo estoy viendo es a usted. ¿No estás leyendo? No, señor. Entonces levanta un poquito la cabecita. Entonces es porque es que es que lo estaba viendo usted y entonces o sea, su cámara está ahí abajo. Ya, ahora sí está fijo. Bueno, ok. Sigue. Bueno. Sigue que vas bien si no estabas leyendo. Sigue. Bueno, el constitucionalismo son pautas del comportamiento. Está limitado pues bajo la Constitución. ¿Cómo cuáles? Sí.
pues... ¿Cuáles son los aspectos centrales del constitucionalismo moderno? Ay, eso yo lo había leído, pero no me acuerdo. Pero aquí lo dijimos muchas veces. ¿Y en qué consiste el bloque de constitucionalidad, Stephanie? El bloque de constitucionalidad son las normas, los valores, los principios que aparecen en la Constitución. Están formalmente constitucionales. Se utilizan como parámetros para los derechos humanos. De ahí por eso es el constitucionalismo global, que es para hacer valer los derechos humanos, pero pues en un aspecto más grande, ya que por ejemplo los derechos de los niños están en el constitucionalismo global, o sea, el internacional. Tienes 3,5. Gracias. Santiago Estefane. Karen Montenegro. Sí, señor. A ver, Karen. Profe, yo no tengo Tu cámara. imagen. ¿Por qué no tienes cámara? No, profe, el día de hoy me estoy mudando, entonces no tengo cámara en el dispositivo que estoy. Denos un concepto del Estado. Bueno, el profesor nos decía que no podía haber Estado sin derecho. El Estado es, ¿cómo se dijo el profe? Es la principal organización del derecho, esencialmente jurídica, política y social. Tiene un poder dominante, coactivo y soberano. Está sujeta a las demás organizaciones que existen dentro del Estado y como a sus habitantes para buscar el bien común general y temporal. Cubre todos los aspectos del ser humano. Es un hecho jurídico y político que busca un bien común general. El Estado tiene 3 elementos que son la población, el territorio y el ejercicio del poder. Señor. Tienes 3,7. Gracias, profe, sí, señor. A ver, les voy a proponer esto. Mañana difícilmente yo alcanzaría a calificar, o mejor, a preguntar sobre la segunda nota. Como los he tratado muy bien en todas las notas y en el trabajo, yo creo que prácticamente todos van a pasar si les computo el resultado de la primera nota, la de evaluaciones, con la del trabajo, y ahí sale la segunda nota. Les propongo eso. Con eso mañana, Camila tiene ese cómputo para que quedemos claros y alcancemos a repasar todo y a terminar de preguntarle a los que no les he preguntado. ¿Estarían de acuerdo? Rápido. Solamente yo estoy de acuerdo, exprésese profesor. si. Hay que ¿Cómo? pensar en los demás compañeros. Sí, doctor. Por eso es que los favorece a Claro todos. que sí. Sí, claro. Favorece a todos de todos. acuerdo. Yo concuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, para mañana, Camila tiene ese cómputo como lo tengo yo. A efecto
Y Camila se comunica, por favor, esta tarde a las 12 en punto con mi asistente para que hagan ese cómputo y a mí me queden, yo reviso finalmente todo, me queden las notas y solamente quedan pendientes las notas de los que faltan para computar esa nota con la nota del trabajo. Y entonces así salen todos favorecidos, ya lo que aprendieron, ya no les insisto más, porque creo que con todas y las lagunas que todavía quedan, han avanzado bastante, de modo que así quedamos, que les rinda, mañana nos vemos. Qué pena, profesor. ¿Y el trabajo de los errores del 91? Por eso les voy a calificar, porque en ese trabajo, yo no he alcanzado a mirarlos todos y entonces difícilmente alcanzaría de aquí a mañana. Como salen favorecidos y por eso los traté muy bien en el trabajo, las notas están todas altas. Combinando ese trabajo, el último, el grande, con la nota, prácticamente todos quedan pasando su materia. Profe, Como disculpe, ya tengo una pregunta. Yo no estoy de acuerdo. No, Profe, discúlpeme, bueno, pero ya a el mí- curso me manifestó que está de acuerdo y si queda alguno que no esté de acuerdo, entonces un momentico. Si queda alguno que no esté de acuerdo, entonces le pregunto sobre el trabajo mañana. Ok. Profe, tengo una duda. ¿Será que usted me permite un segundo, por favor? Porque es sobre la nota que usted me puso en el trabajo. En el momento en el que usted nos da la nota, No. usted Mañana mantiene la resuelvo.